Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo, nuestro 10º ciclo formal de esta serie del romance con el conocimiento. Estamos muy felices, en verdad, de verlos a todos aquí y muy emocionados, muy entusiasmados con el material de este ciclo que, como siempre, vamos a ir tejiendo entre todos. Em, si bien hay toda una planeación y una logística que implica la organización de este tipo de eventos, en buena medida y reflejando el ánimo y el comportamiento de los videntes, también estamos siempre abiertos a la información que nos llega del infinito mismo para poder seguir y rastrear el curso de la energía, que es la que nos va indicando realmente el camino. En ese sentido, somos actores relativamente pasivos o más bien pasivos y simplemente vamos siguiendo ese curso, ese flujo, que es el que nos indica cuál es el tema adecuado y cómo lo tratamos. Y repito, y no es solo por decirlo, lo estamos entretejiendo entre todos. Cada uno de los momentos que estamos juntos aquí. Y ese es el tema. Ese es el tema de este ciclo en su primera sesión de la fiesta de la conciencia. Em, a medida que se fueron enlazando los temas, resultó evidente que había que abordar este en particular, dadas las circunstancias externas y dadas también las circunstancias al interior de esta comunidad que hemos estado formando. Quiero agradecerles a nombre también de Pilar, de Lirio, de todos los que estamos en la organización de esto, todas sus contribuciones, todas y cada una de ellas, las hemos leído, las hemos escuchado, las hemos disfrutado, son de muy diferentes fuentes, ¿no? Son de muy diferentes expresiones. Han enviado dibujos, pinturas, audios, videos, todo es nutritivo para el grupo y todo es lo que nos va indicando a medida que se enlaza los temas y la forma en que los abordamos. Entonces, muchas gracias por todo eso, por todas sus contribuciones. Sigan enviándolas y sigamos conectados también en el grupo. Bueno, creo que podemos entrar en materia. Em, Antes de hacerlo, hay una sugerencia para sacarle a este tema hasta la última gota de jugo y que sea de lo más provechoso para la conciencia de cada uno de nosotros y del grupo en general. La sugerencia es escuchar con atención e intentar capturar la esencia de lo que está diciendo. Más que un ejercicio intelectual, se trata de un ejercicio perceptual en su totalidad, ¿no? Donde como videntes estamos utilizando la totalidad de los recursos del cuerpo para intentar aprender, para intentar entender a nivel del mismo lo que se está transmitiendo. Porque generalmente cuando escuchamos algo, lo primero que hacemos es enviar líneas de intento en nuestro interior y conectar el tema que estamos presenciando, que estamos atestiguando, que estamos escuchando con nuestras experiencias pasadas y establecer estas líneas de intento que se van conectando una a la otra como una gran tela de araña. Eso es lo que generalmente hacemos. Y ya después intentamos comprender la esencia de lo que se transmitió, pero ya a partir de la relación que establecimos con esas experiencias previas. Y la jugada es al revés. La jugada es primero escuchar en silencio la esencia, intentar capturar la esencia con el cuerpo de lo que se está transmitiendo, sin establecer esas líneas de intento hacia nuestras experiencias previas. Es lo que se llama tabula rasa, ¿no? O sea, entrar de cero, entrar como si no supiéramos nada, como si nunca hubiéramos oído nada de esto. Ujú, como una pizarra en blanco. Y ya después que está la información absorbida, ya podemos entonces sí establecer líneas de intento, pero van a tener otra calidad y otra cualidad. Van a tener la cualidad de lo abstracto y va a ser realmente nuevo todo entonces lo que se está diciendo. Y cuando digo escuchar, me incluyo a mí, ¿no? No se trata de escucharme a mí, no, se trata de escuchar el mensaje que entre todos estamos bordando y al que simplemente
Por ahora me toca en suerte darle voz, pero también tienen ustedes voz, desde luego, y pueden participar en la sesión y en el grupo, ¿no? Siempre tenemos este espacio para preguntas y comentarios. Pueden enviarlos por chat también o pueden al final salirse de silencio, ¿no? Y compartir lo que deseen. Bueno, hecha esa aclaración, que repito, es con el objetivo de extraer hasta la última gota de jugo de esto, vamos a reseñar un poco históricamente, por decirlo así, de lo que trata esto. Tiene dos ángulos. Uno es el que abordamos en el podcast con Pilar, en el que hablábamos del ánimo del guerrero y cómo el mayor logro de un guerrero es disfrutar de todo, no solo de aquello que su diálogo interno le dice que es disfrutable, sino de todo. ¿Y por qué puede disfrutar de todo hasta en circunstancias que no parecerían ser disfrutables? Pues porque tiene un objetivo ulterior más allá de las circunstancias concretas. Y su atención siempre está en ese objetivo ulterior. Ese objetivo ulterior es la libertad, en otras palabras, la adquisición de conciencia. Y en cada evento, nos parezca agradable o desagradable, hay conciencia oculta, hay un tesoro de conciencia que podemos extraer. Y la extracción de la conciencia de los eventos es nuestro propósito como seres vivos y por tanto se manifiesta en un deleite. Siempre que extraemos conciencia de cualquier tipo de evento, hay un profundo deleite en hacerlo. ¿Mm? Esa es una parte o un ángulo de por qué le hemos llamado la fiesta, porque esto en realidad es y va a ser una fiesta, este ciclo, y a partir de este, todos los demás. Ujú. Y el otro ángulo tiene que ver con la palabra inglesa party. Party significa fiesta, pero también significa partida, es decir, una agrupación, una comunidad de gente. ¿Mm? Cualquiera, aglutinada alrededor de algo común. En el caso de la historia de los videntes, se ha desarrollado a través de lo que se llaman linajes, que son estas sucesiones muy, muy largas de partidas, ¿no? Vamos a abordar ese tema porque desde luego que nos atañe y desde luego que es el objetivo de este ciclo. Em, pero vamos más atrás aún a la génesis de esto, digámoslo así. Cuando los videntes, por accidente o como fuera, los videntes de los que tenemos conocimiento, ¿no? De, que parece ser el inicio de un gran, gran ciclo de videntes compuesto de diferentes linajes a lo largo de siglos, ¿no? Cuando por accidente o por cualquier circunstancia comenzaron a percibir de manera más deliberada la energía como fluye en el universo y la naturaleza misma del universo y de sí mismos como energía, vieron que se presentaba la información bajo la forma de contradicciones aparentes, ¿no? Hemos hablado desde luego de esto. Y todo el conocimiento que extraían de su ver o de su percepción directa de la energía estaba presentado así, en forma de contradicciones aparentes, que desde luego la mente lineal no podía resolver. Ujú. Y a la fecha, todo el conocimiento que se ha presentado a nuestro examen se sigue dando así, bajo la forma de contradicciones aparentes, en las cuales se aclara que el universo mismo, en todas sus mm, expresiones y en todos sus niveles, está compuesto de fuerzas opuestas y complementarias. La mente no puede desilvanar linealmente la complejidad de eso. Y ahí es donde entra el cuerpo en su totalidad, porque el cuerpo sí puede actuar en eso. El cuerpo está de hecho diseñado para, utilizando todos sus recursos, actuar en ese ámbito de aparentes contradicciones, como moviéndose entre dos abismos, ¿ujú? Donde 100 más 100, 100% más 100% no son 200%, son 100%. Estamos hablando de ideas, pensamientos, sentimientos, actos aparentemente contradictorios que se presentan en el mismo espacio al mismo tiempo y con la misma intensidad. Ujú. Y a eso, a fin de facilitar la comunicación, en nuestra comunidad le hemos llamado equidinámica. Y ya hablamos de la equidinámica en otros ciclos. La equidinámica tiene también sus propias
pequeñas ramas en las cuales se incluyen pases energéticos, ¿no? Propios de ella. Y usamos este término, dinámica, para que cuando uno de nosotros lo diga, ya sepan los demás a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a un evento, a una instancia en la cual sí, se está comunicando una aparente contradicción, pero bajo este código de equodinámica sabemos que esa contradicción se va a resolver en la práctica, no mentalmente. Y esto sucedió porque de las primeras cosas que vieron los videntes fue que la conciencia, que es este resplandor alrededor del punto de encaje, que puede crecer y que puede prácticamente inundar a la esfera luminosa, que es nuestra estructura energética, es lo que nos hace vivir. Nuestra misión en esta vida, la razón por la que tenemos vida es para adquirir es más conciencia de esa, ¿no? Para incrementarla, para engrandecerla, para hacer que refulja más, ¿no? Pero es también la que nos hace morir, porque nos es dada la vida para que el universo obtenga conciencia de sí mismo a través de todos los pequeños seres vivos que lo habitan, ¿no? Entonces reclama esa conciencia de regreso y el, ese reclamo, esa devolución de la conciencia es la muerte, ¿no? Entonces esa es la primera contradicción esencial. La conciencia es lo que nos hace vivir y es lo que nos hace morir. En términos concretos y orgánicos de nuestra descripción que hacemos del mundo como energía, se manifiesta, por ejemplo, en el oxígeno, ¿no? El oxígeno es lo que nos da la vida cuando respiramos el aire, que es intento, y también es lo que nos va haciendo morir, incrementando nuestra entropía porque oxida la estructura celular. Este tipo de contradicciones es la base misma de la existencia, ¿no? Entonces, otra contradicción aparente que encontraron, y es la que nos ocupa ahora, es la que se refiere a la necesidad que tenemos todos los seres vivos, en nuestro caso los seres humanos, de estar solos para que nuestra conexión con lo infinito sea clara y no haya interferencia a nivel horizontal de los pensamientos, la energía, las ideas, los sentimientos, las interacciones de nuestros semejantes, porque eso puede ser ruido, ¿no? Entonces tenemos una necesidad imperiosa, ineludible de estar solos con nuestra conciencia, cuidándola, para conectarla, digamos, hacia arriba, ¿no? Con lo abstracto, con lo infinito, ajá, con el intento, y recibir la información requerida para incrementar nuestra conciencia directamente de la fuente. En cambio, las relaciones entre los seres humanos pues son horizontales, entonces nuestra atención se desvía y se va al horizonte y se ocupa de las interacciones de uno con otro, ¿no? En comunidades o en parejas o en lo que sea, en cualquier número que esté representado en un grupo. Y vieron que eso también es absolutamente imperativo e indispensable, la comunicación y la conexión entre los seres humanos y la compañía de los seres humanos. Y no se trata, de nuevo, linealmente de, ok, voy a estar de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde solo y ya después acompañado. Eso sería demasiado fácil, lineal, demasiado adecuado a los designios de la mente. Y el universo no funciona como la mente, porque la mente no admite contradicciones en su discurso. Y el universo es pura contradicción, aparente, porque también se puede decir que es puro complemento de estas fuerzas. Ajá. Ese complemento, esa contradicción, es la responsable también de nuestra gestación con el óvulo y el espermatozoide. ¿Mm? Que por un instante, cuando el espermatozoide alcanza al óvulo, ocupan el mismo espacio al mismo tiempo y con la misma intensidad. En ese momento se produce un chispazo de zinc visible. Ah, ajá, y surge la vida, una nueva vida, un nuevo ser. Ese momento de contradicción esencial, donde lo masculino y lo femenino ocupan el mismo espacio al mismo tiempo y con la misma intensidad. Es el origen de la vida misma. Entonces, cuentan que los videntes de la antigüedad, al descubrir esta contradicción aparente, casi se volvieron locos, porque
para la mente es en cierta forma sí enloquecedor, pero de lo que después se percataron es que esa era la tirada. La meta inicial es hacer a un lado a la mente lineal, justamente, inundándola de este tipo de contradicciones aparentes para que despacio y permita que en el silencio de lo lineal el cuerpo actúe y resuelva, tienda un puente entre estas contradicciones. A ese puente se le llama la libertad, o la gracia, o la elegancia, o hasta el amor. Ujú. Y ese es nuestro objetivo, vivir así. Y vivir así es el deleite mismo, ¿m? Porque nos liberamos de la tiranía innecesaria de la mente lineal, que es útil en cierto modo, en cierto nivel, cuando hablamos de nuestra propia mente, para tratar con lo conocido, con el tonal, pero que para lo demás no realmente es operativa. Entonces, se dieron a la tarea, como es natural, de cada uno de ellos, de ellas, incrementar su propia conciencia en soledad y al mismo tiempo agruparse. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, se percataron de que en soñar, de lo que hablamos en todo un ciclo anteriormente, puede ser potenciado cuando se hace en grupo. Se pueden soñar en grupo y eso nos puede llevar mucho más allá, en cierto sentido, de lo que nos lleva a ensoñar solos todo el tiempo. Y entonces empezaron a agruparse de estas maneras y a sus agrupaciones les llamaron partidas. Y las fueron estructurando de acuerdo a los eh, planos, digámoslo así, o a los proyectos que están en la misma energía, en la vibración del intento, que forman un mapa de todas las actividades humanas. A ese mapa en su conjunto, en lo que atañe a los seres humanos, porque es para todos los seres vivos, pero al mapa específico que atañe a los seres humanos le llamaron la regla. Y no es una invención, y no es una idea, es una estructura energética inscrita en el universo mismo, como una biblioteca energética de información muy precisa, muy seria y vaya, incontestable, ujú, irrefutable. Al seguir los dictados de esa regla, de esa biblioteca de conocimiento, vieron que los seres humanos están divididos en diferentes configuraciones energéticas, hablando de verlos como tales, ¿no? Entonces vieron, por ejemplo, que había unos seres que tenían energía doble, ¿no? En cuatro compartimientos en lugar de dos, que es lo habitual. Vieron que había seres que tenían como cuentas de energía, ajá, que había otros seres que se apagaban y se prendían en su resplandor. Es decir, hay varios tipos de seres, ¿no? Están descritos en la obra de Castaneda. No son tantos, ¿m? Son pocos, ¿no? Y los enumeraremos en unos momentos, ¿no? Para tener conciencia de cómo se estableció ese marco de referencia práctico que guiaba sus actividades en la vida cotidiana. Todo lo que hacían estaba guiado por eso, ¿no? Al mismo tiempo que por su sentido de soledad y de conexión en lo íntimo con lo infinito, ¿no? Entonces, así fue que se armaron los linajes, ¿no? Una partida tras otra, y fueron heredando de manera oral su conocimiento a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, hasta que llegó la generación de Nahual Juan Matus y él le transmitió todo esto al Nahual Carlos Castaneda, que tenía una configuración diferente, como el Nahual, que era es como una especie de guía, ¿no? De estos grupos, no estaba dividido en cuatro, sino en tres compartimentos, y eso le daba una cierta inestabilidad energética, por la cual no tenía la capacidad de formar una partida tradicional y rígida como fueron estructuradas las partidas que le precedieron durante algún tiempo. Para lo que él tenía capacidad era para esparcir el conocimiento, ujú, de manera global.
Y eso aparentemente está tan bien. No, voy a quitarle el aparentemente. Eso también está inscrito en la regla. Nada de las actividades, ninguna de las actividades y de los intereses de los videntes puede escapar en modo alguno a la estructura que ven y que han visto durante milenios, llamada la regla. Todo está previsto ahí, todo está instrumentado ahí. Hemos hablado de que no podemos realmente cambiar la naturaleza de nuestro destino, porque en un universo de conexiones infinitas, en niveles infinitos de estas fibras de energía, no se tiene, un solo ser no tiene el control como para determinar todos los alcances y las posibilidades de crear un efecto mariposa a voluntad, ¿no? Y entender qué es lo que va a pasar tras 10 o 20 o 300 concatenaciones. Es imposible. No, en ese sentido, los márgenes de nuestro destino son muy estrechos. Lo que sí podemos hacer dentro de esos márgenes es decidir y calibrar y escoger cómo nos movemos en ellos para cumplir mejor nuestro objetivo de incrementar la conciencia. ¿O no? Esa es una decisión. Ujú. Los videntes, los guerreros son aquellos que deciden hacerlo. Así de simple. Que deciden deliberadamente hacerlo y ya no se apartan de esa decisión por el resto de sus vidas y más allá. Ujú. Perdón. Entonces, lo que hizo Carlos Castaneda y que lo separa en ese sentido de la naturaleza de los eh, videntes que lo precedieron fue diseminar el conocimiento. Y a nosotros nos tocó en suerte la maravilla de vivir en esta época en la cual terminó un gran ciclo con la aparición de este Nahual, que le llamaron el Nahual de tres puntas, y comenzó otro gran ciclo. Y entonces es un proceso en el cual algo muere y algo nuevo germina. Y tuvimos todos nosotros la inmensa fortuna de nacer en este tiempo emocionante y convulso y atemorizante y disfrutable y todo al mismo tiempo y con la misma intensidad. De nosotros depende que escogemos enfatizar. Porque lo que siempre decía él es que uno o se hace miserable o se hace fuerte, ¿no? Que la cantidad de trabajo es la misma. Nos cuesta mucha energía estarnos quejando todo el tiempo y estarnos preocupando por un futuro y un pasado inexistentes. A mí me pasa todos los días y se me va mucha energía en eso, ¿no? Se nos va mucha energía en eso. Cuesta mucho trabajo ser miserable, hacernos miserables a nosotros mismos. Y entre más miserables nos hacemos, más energía empleamos en eso. Todos lo sabemos por experiencia. ¿Cómo nos sentimos después de un día o dos o tres de estar entregados a nuestras preocupaciones y a nuestro estrés y a nuestros hábitos no revisados? ¿Cómo nos sentimos? Destrozados, ¿no? Porque perdimos toda la energía en eso. Nuestra energía se dispersó de los centros vitales en una batalla ilusoria, imaginaria, porque como decía Descartes, he tenido una vida muy llena de tragedias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Si estamos aquí y ahora, muchas de esas tragedias en la mente no existen, solo es otra cosa, pero nuestra atención está ahí, entonces la energía se dispersa de los centros vitales a la periferia de la esfera luminosa y se queda ahí incrustada. Y la tenemos que romper y traer de regreso con los pases energéticos y con la recapitulación. Pero podemos no desperdiciarla de entrada. Cuesta el mismo trabajo, ¿no? Entonces depende de lo que enfaticemos. La fiesta de la conciencia es enfatizar a la conciencia, enfatizar esta posibilidad de estar conscientes aquí y ahora, que es lo único que hay. La eternidad no está en un futuro, porque no existe el futuro. La eternidad está hacia arriba, en cada instante. Un instante se puede extender hacia la eternidad. Pensemos en las dos caras de una moneda, ¿no?
donde uno es el pasado y otro es el futuro. Pero ninguna de las dos es realmente la moneda. Pero pensemos en el filo ahora, cómo apunta hacia arriba, no hacia un lado ni hacia el otro. Y el filo es el momento, el instante, el espacio entre los dos abismos, el puente entre las contradicciones, la equidinámica, la libertad, el amor. Ese momento, desde ese filo, esa moneda se puede extender unas de conciencia hacia arriba. Y entonces ese momento se hace eterno, sin dejar de ser nunca aquí y ahora. Y lo repetimos, y entonces este otro momento se hace eterno, sin dejar de estar aquí y ahora. Lo que hizo entonces Castaneda fue mostrar esto, esta posibilidad. Y por eso lo citamos constantemente y por eso está siempre presente con nosotros. No porque sea nuestro gurú, porque él no era un gurú, ni porque sea nuestro maestro, porque él no era un maestro, ni porque sea nuestro amado líder, porque él no era un amado líder, era un guerrero impecable. Y el ser más generoso que se puede uno imaginar, en tanto dedicó su energía y su vida a abrir este conocimiento. No tenía opción, porque eso estaba previsto en la regla, pero eso es desde el punto de vista universal. Desde el punto de vista individual, tuvo que elegir cada momento hacerlo y lo hizo como nadie. Y por eso, gracias a ese esfuerzo titánico, que es el destilado de la impecabilidad de todos los videntes de este linaje que le precedieron, estamos aquí con la posibilidad de tener esta fiesta de la conciencia. Así que no hay palabras que basten, ¿no? Para el agradecimiento que uno puede tener por eso, ¿no? Eso es todo. Entonces, para honrar eso, estamos en esto. Y el comentario es que el conocimiento para nosotros es como un árbol, ¿no? Eso lo platicamos un poquito en el podcast. Es como un árbol que se siembra una semilla, germina, crece un tronco y se va ramificando. En cada una de esas ramas podemos encontrar diferentes expresiones del mismo conocimiento. Refiriéndonos al conocimiento de los videntes, ¿no? Que, repito, no es un camino, es un ánimo, es una forma de hacer las cosas, no va a ser una cosa o la otra. Dentro de ese mismo árbol, por tanto, se van ramificando. Y la naturaleza de las ramificaciones, hablemos de un árbol o de fenómenos de dispersión de fluidos en la física, es igual. La naturaleza de las ramificaciones es la separación en la unión o la unión en la separación. Porque si bien parten del mismo tronco, las ramas para generar hojas y frutos y flores se tienen que separar una de otra, ¿no? Unas surgen de otras. Si se mezclan todas, se hace solo una rama y no pasa nada. Se ahorcan entre sí. Entonces, este es un punto importante, porque la invitación es a verlo desde este punto de vista abstracto. Es necesario verlo así, porque si no, entra en juego lo personal y queremos evitar en todo lo posible eso, porque nos aleja de nuestro propósito que es abstracto. Hemos visto cómo desde que el Nahual sembró esta semilla, germinó y creció este árbol y se ha ido ramificando. Nosotros mismos en estas reuniones, en estos encuentros, hemos formado una pequeña ramita que surge de otra rama, que surge de otra rama. Todo esto comenzó, si vamos un poco al calendario, pues en los noventas, ¿no? Cuando se difundió la tensegridad, por ejemplo, a nivel masivo, con los últimos libros de Castaneda. Pero en realidad comenzó desde siempre, porque está en la regla, está en el mapa que siguen los videntes. Y después la organización que él fundó, que se dedicaba a impartir la integridad, tras su partida se dividió. Hubo en ese momento la tentación de tomárselo personal por parte de muchísimos practicantes.
¿Mm? Muchísimo, eso me consta. Y no fue personal, es parte de lo mismo, es una ramificación. Y después de esa rama salieron otras, y de esas otras salen otras, hasta que surgen las hojas, las flores y los frutos. Pero estamos hablando de comunidades. Y entonces era el mensaje en esos inicios, cuando estábamos todos comenzando a aprender, por ejemplo, la tensegridad, que el tiempo de los nahuales había terminado, que el tiempo de las partidas, como las conocemos, había terminado, que ya no se trataba de ir a buscar nahuales y mucho menos de ir a buscar a Don Juan al desierto, ¿no? No, se trataba de incrementar la conciencia propia y se decía, cada quien es su propio nahual, ¿no? Ahora, y lo que, el nahual en general es la masa de practicantes. Y todo eso era absolutamente correcto, era absolutamente cierto, era parte de la regla también. Ujú. No obstante, desde el otro lado, desde el otro polo de las contradicciones aparentes, que están en todos lados, también era evidente que necesitaba cada practicante esta compañía, la compañía de comunidades afines, ¿no? Entonces se establecieron, por ejemplo, grupos de práctica, ¿no? eh, que duraron algunos años y se organizaron. Nosotros estuvimos en algunos y fueron experiencias muy, muy eh, fructíferas en varios sentidos. Y sin embargo se disolvió porque se separaron las ramas. Y ahora se establecen otros grupos de práctica y otros formatos de comunidad en diferentes sitios, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues de más ramificaciones. Eso también está previsto en el crecimiento del árbol, descrito en esa estructura que todos podemos ver que es la regla, que no, en cierta forma no es ningún secreto, ¿no? Para un vidente. Entonces es muy interesante observar esto desde el punto de vista impersonal. Tenemos siempre que tener estas dos posibilidades, la posibilidad de ver todo desde el punto de vista universal y desde el punto de vista individual, más que personal, individual. Ujú. Creo que ya está un poco más claro ese tema, ¿no? Entonces, sí, era evidente que nadie tenía en el momento de inicio de esta diseminación de conocimiento las capacidades, la energía, el poder, el conocimiento para emular, no, o mejor dicho, para reproducir las características propias de las partidas o de las comunidades que establecieron los videntes insuperables prácticamente en términos de su conciencia, que fueron los predecesores de Castaneda, ¿no? Por supuesto que no. Y no hay ningún problema con eso, porque nadie puede saber hasta dónde va a llegar nadie tampoco. Ese sí es un misterio para todos los videntes. Eso sí no está en la regla, digámoslo así. Hasta dónde puedes llegar tú, o tú, o tú, o yo. Nadie sabe. Entonces, a medida que uno va adquiriendo más conciencia, se va estableciendo esta necesidad de establecer comunidades también. Que por supuesto, en un determinado nivel de conciencia, no pueden reproducir el formato de las partidas estrictas y limitadas y muy enfocadas e insertas en su propia circunstancia histórica y cultural, ujú, que todos conocemos, como la de Don Juan. No, no se trata de reproducir con precisión eso, porque ahí entra de nuevo lo personal. Y platicábamos que fue gracioso porque cuando salieron los libros, evidentemente, al no tener eh, los seres humanos el nivel de conciencia necesario para entender la esencia de lo que se estaba transmitiendo, por eso hicimos este apunte de la esencia, de inmediato se recurrió en muchos casos al diálogo habitual.
Decir, bueno, aquí la partida está organizada en el Nahual, el hombre de acción, el erudito, el propio, las mujeres del este, las mujeres del norte, las mujeres del oeste, las mujeres del sur, etcétera. Entonces, seguramente yo soy un Nahual, ¿no? Porque los que tenían más ego, pues identificaron eso, la descripción superficial de los libros con la posibilidad de erguirse como líderes de algo o jefes de algo, ¿no? Que simplemente una proyección, ¿no? Una transmisión de un sistema cognitivo a otro que no es válida, ¿no? Y sobre todo si viene de esa importancia personal, que es lo que más nos impide percibir las cosas como son. Ok. Entonces, sí, por todos lados surgieron estas posibilidades, ¿no? O estas aparentes agrupaciones donde muchos dicen, "Ay, yo soy Nahual y yo también, y como un juego de niños, de cierta forma. Nada más que jugando un poco con fuego ahí, ¿no? Porque no es chistes, ¿no? Eh, y no dudo que en algunos de esos casos hubiera algo legítimo, ¿no? Pero es difícil que este tipo de cosas se anuncien con altavoces, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias. Y eso nos llevó a pensar, por lo menos a mí, durante un tiempo, que lo que se decía de que había terminado esta posibilidad de establecer agrupaciones de este tipo era algo lineal también, que no tenía un opuesto. Y eso es un error. Sí tiene un opuesto. ¿Cuál es ese opuesto? La partida, la comunidad, la fiesta. ¿Mm? En ese sentido, nosotros y todos los que estén escuchando esto y todos los que estén de alguna manera conectados con esto, están en esta fiesta. Ujú. ¿Y por qué llegamos aquí? Pues porque los cauces de nuestro destino en ese sentido están marcados. No hay casualidades en el mundo de los videntes, pero tampoco hay fijeza más allá de lo necesario. Entonces, no caemos en el ejercicio pseudointelectual de empezar a identificar, ¿y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Porque ese es como un juego de niños, cuando los niños juegan a ser superhéroes y lo que sea. Y, y esto es un juego de otro nivel, ¿no? Es un juego donde apostamos todo, que es también lo que mencionamos en el podcast. Para realmente disfrutar de la fiesta, uno tiene que apostar todo. En cada decisión, uno pone su vida y más. Pero no desde un punto de vista mórbido, desde un punto de vista de deleite y de poder y de conciencia. Ujú. Entonces, no, de eso no se trata el ciclo. Esas cosas, cuando se arman, si se arman por sí mismas y uno más bien atestigua cómo el infinito mismo decide, así como decidió que todos nosotros estuviéramos aquí, o quienes lo están viendo el video, estuviera ahí, cómo se estructura. El infinito decide. Porque no es algo que tienda a la fijeza. No estamos intentando imitar nada. Estamos simplemente siguiendo el flujo de la energía. Entonces, ¿por qué llamarle partida? ¿Por qué llamarle partida a esta comunidad o a cualquier otra comunidad que se forme? Si no va a ser necesariamente fija y no va a haber alguien que se diga Nahual, y no va a haber alguien que se diga la mujer del este. ¿Por qué? Pues porque es una fiesta y porque necesitamos la conexión con otros y porque no importa quiénes seamos o dónde estemos en este árbol del conocimiento, somos una rama. Repito, no hay fijeza aquí, no hay una invitación a armar estructuras intelectuales desquiciadas. La partida, la fiesta, es también un instante, es también un momento. No hay futuro aquí ni hay pasado. Ahorita estamos en comunidad y ahorita estamos aquí extendiendo este instante hacia la eternidad. Y entonces estamos en comunidad y estamos disfrutando, que es el mayor logro de un guerrero, de esta comunidad y del conocimiento que estamos compartiendo.
Por eso repetimos tanto. Gracias por sus contribuciones, porque cada una de ellas es una expresión de esto. Y quizá mañana, si vamos a hablar de eso, alguno de ustedes no esté, quizá yo no esté, quizá Pilar no esté, quizá nos separemos, quizá algunos nos quedemos, otros se vayan a otra rama, quizá por un instante también, o quizá por mucho tiempo. De todas maneras es un instante, pero aquí y ahora estamos en una comunidad y esa comunidad es la fiesta de la conciencia, porque estamos acompañándonos. A eso iba todo este discurso previo. El deleite de la compañía nutre también nuestra conciencia, porque lo sepamos o no, estemos conscientes de ello o no, sigamos aquí todos exactamente los que estamos o no, estamos en esta comunidad aquí y ahora. Estamos haciendo una partida, estamos haciendo una party, una fiesta. Ujú. Repito, no es un enrolamiento en nada, es un deleite. Es un deleite estar con ustedes. Y cada contribución que tienen, así sea su sola presencia, así sea que alguien está viendo este video sin haber asistido en vivo a ninguna sesión, es invaluable y es parte de esta partida, es parte de esta comunidad. Y quien se vaya extraerá lo mejor, ¿no? Y se irá a otra rama, a la que le corresponde, en su destino. Y quien se quede extraerá lo mejor y seguirá trabajando en esta, que es su destino. Ujú. Y dentro de este destino que todos nosotros tenemos, no hay tacha, no hay falla, no hay vergüenza en estar en un lado o en el otro. Y no hay comparaciones innecesarias entre una rama o la otra. Y no hay juicios categóricos que se tengan que establecer ante alguien que esté expresando, o un grupo o una comunidad que esté expresando desde su deleite su propia fiesta. Es como si, sería como si la, la gente de una casa que tiene una fiesta salieran todos y fueran a criticar a la gente de la casa de junto que tiene su propia fiesta. Es así de absurdo, ¿no? Y lo digo porque es la tendencia que tenemos, ¿no? Juzgar y estar en este diálogo. Hay un fenómeno, y ahorita ya nos paramos para movernos un poco. Hay un fenómeno que es el de la polarización. Esto es un fenómeno energético. Eso es diferente. Quiere decir que en un momento dado uno descubre que no estaba resonando con otro en la misma fiesta, digámoslo así, en la misma partida, en la misma comunidad, o con otros, o con esa comunidad en sí. Entonces se separa de manera natural cuando llega el momento y ya no se cruzan, porque las ramas de un árbol no se cruzan. Vaya, no más allá de tocarse, ¿no? Porque se enredan todas y ya no se despliega bien el árbol. Pero es un fenómeno energético, no es personal. Entonces, por lo pronto, aquí estamos nosotros y vamos a disfrutar de esta fiesta, ¿no? De esta comunidad. Y ahorita hablamos un poco más. Si les parece, nos movemos y vamos a hacer caminando erguidos primero porque vamos a enfatizar al abrir y juntar los omóplatos, abrir el pecho contra el hombro. Al regresar aquí, estamos representando las dos fuerzas opuestas y complementarias, ¿no? Entonces podemos hacerlo con las manos o podemos hacerlo en puños y sentir como una resistencia, como los dos polos similares de un imán, esa energía entre los puños o entre las manos, ¿no? Estamos sintiendo esa aparente contradicción con todo el cuerpo. Podemos tensar un poco si queremos también y luego abrir. Inhalamos, exhalamos.
Ok. Y ahora vamos a tender el puente y de eso vamos a hacer un collar y lo vamos a subir al pecho, levantando los talones un poco. Eso. Extendemos el collar y nos apoyamos en dos barras, levantando más los talones. Bajamos un talón sin perder altura, bajamos el otro y aflojamos. Pero estamos más altos, ¿no? Muy bien. Mm. Ahora vamos a enfocar el sol. Vamos a llevar nuestra atención al sol, aunque sea de noche, no importa, ahí está el sol. Y podemos cerrar los ojos y ver al sol, bueno, a través de los párpados, o imaginar el sol con su energía naranja que pasa a través de los párpados e inhalar esa energía directamente y llevarla a la zona del cuerpo que queramos. Quizá una zona que necesite un apoyo, ¿no? Y exhalamos lo que no necesitamos. Una vez más, vemos la energía naranja bajando a esa zona. Dejamos que se mueva ahí y exhalamos. Una vez más, exhalamos. El sol es literalmente nuestro padre, el dador de vida, el que le da baja entropía a la Tierra, el que le da forma y estructura y materia y energía a los árboles y al árbol del conocimiento y a nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir a la luna. Y entonces vamos a llevar una mano hacia un hombro. Primero, practicamos un poquito esto, ¿no? Vamos a subir y luego la otra, girando el tronco, las piernas firmes, el tronco fluido, girando más. Me voy a girar para que vean lo que hago. Y poco a poco extendemos la otra mano y la vemos. Pero a través de esa mano, más allá, vemos a la luna. Inhalamos y vamos al otro lado, al otro lado. Muy bien. Vamos a llamar al intento, haciendo girar un poquito la rueda del tiempo, como hacemos. Limpiamos nuestro vínculo con la mano derecha, izquierda. Ofrecemos. Dibujamos la rueda con ambas manos, con la derecha, con la izquierda, y la giramos 5 minutos. Abrimos hacia atrás y llamamos. Intento. Saltito para atrás, jalamos algo y cerramos. Muy bien, regresamos.
Entonces, como comentamos, esta mm, parte o este ciclo tiene dos ángulos desde el cual lo podemos ver, ¿no? Uno es el del ánimo del guerrero que hace de todo un deleite, ¿m? Y otro es el de la compañía, la comunidad que formamos, ¿ah? Y a la cual le podemos llamar una fiesta también, ¿no? O una party, una partida, ¿de acuerdo? Y en esta comunidad que repetimos, como dijimos también en el podcast, es horizontal, donde no hay ningún juego de jerarquización en modo alguno, estamos disfrutando de el conocimiento, estamos disfrutando de este romance con el conocimiento. ¿Por qué se aplica también esto en el tema de la partida? Porque el romance con el conocimiento, como hemos mencionado, nos permite de alguna manera distraer a la mente, a nuestra mente real, que se ocupa en ir develando misterios acerca del mundo a través de las matemáticas, de la medicina, de la biología, de lo que sea, del arte. Y al estar ocupada, esto aquieta nuestras emanaciones y nos permite que se alineen con las porciones de las emanaciones exteriores correspondientes. Al alinearse, estamos desde el interior manifestando la misma frecuencia que está en el exterior. Y eso no solo nos trae, por ejemplo, salud, que es de lo que hablamos en el ciclo anterior, también nos trae la posibilidad de, usando la razón misma, ubicando al punto en el sitio de la razón, desmitificar, nótese, desmitificar conceptos que todos hemos tocado y que todos hemos analizado, que todos hemos estudiado. Quizá para algunos de ustedes sean nuevos, pero por eso estamos aquí juntos, como los descritos en los libros de Carlos Castaneda. Los estamos reformulando, no con la intención de mejorarlos, porque son inmejorables. ¿Ah? Lo estamos reformulando con la intención de hacerlos manejables para nosotros, con la intención de darles un sentido práctico. Y entonces, si bien sí, en el caso concreto de lo que se llamaron partidas, durante mucho tiempo, el término mismo aplicado a una comunidad, ¿no? Que surgiera de este árbol específico, era casi como tabú, como la palabra amor, perdón, no se mencionaba, porque estaba cargada de un gran peso y una gran suciedad también interpretativa, derivada de su concepción egomaníaca en el orden social. Lo mismo con la palabra partida. Estaba, debido a las circunstancias naturales del proceso de diseminación del conocimiento, hubiera estado mal aplicada y ensuciada también por las interpretaciones egomaníacas de practicantes que apenas quizás estaban empezando y no sabían de lo que estaban hablando ni siquiera, ¿no? O por practicantes experimentados que no tenían claro el concepto porque no estaban inmersos en un romance con el conocimiento. Cuando alguien se sume en el romance con el conocimiento y al mismo tiempo intenta vivir su vida impecablemente en todos los sentidos, ya no hay nada de lo que no pueda dar cuenta, desde una posición de sobriedad y desde una posición donde su único interés sea incrementar la conciencia. Porque resulta que hay dos cosas. La primera es que si uno se enfoca solo en su propia conciencia, en incrementar solo su propia conciencia, y se empeña solo en eso,
no llega a resolver el problema de la importancia personal. Esto es un consenso unánime entre todos los videntes. Y en segundo lugar, la importancia personal también se puede manifestar como importancia tribal. Es simplemente una extensión. Lo hemos vivido toda la historia, ¿no? Armamos tribus y la importancia personal se extiende y permea a la tribu, sea una familia, una colonia, ¿no? Una ciudad, un equipo deportivo, un partido político o un país o hasta un continente, ¿no? Y en esas divisiones consecutivas expresamos la importancia personal manifestada como importancia tribal. Eh, Hasta donde nosotros sabemos, pudiendo desde luego estar equivocados, pero hasta donde nosotros sabemos, hasta donde nosotros hemos visto, la característica de el Nahual, Carlos Castaneda, fue la apertura y la diseminación del conocimiento. Y entonces no solo estuvo en contacto con, por ejemplo, la organización que fundó para eh, difundir la práctica de la terceridad. No, estuvo en contacto con grupos y personas en Europa, en México, en muchas partes del mundo. Ujú. Y hasta donde sabemos, en sus interacciones con todos ellos, también sembró semillas. Ujú. No tenemos ninguna razón por la cual negar eso. Desde luego ahí aplica lo que nos permite aplicar el romance con el conocimiento, que es un sentido de sobriedad. Porque para escuchar a alguien y para realmente adquirir conocimiento de una interacción, necesitamos acercarnos a esa persona y observarla, ¿no? Don Juan decía que uno no admira desde lejos, ¿no? Allá arriba en un estrado, alguien, un gurú, y se acerca a uno y quizá resulte que el gurú no vive como aparenta vivir, está dando una cara que no es la que tiene cuando se baja del escenario, ¿no? Entonces uno no admira lejos, uno tiene que ver, acercarse y ver, recopilar información. Entonces, para nosotros y para cada uno de ustedes en lo individual, así va a ser. Siempre tiene uno que escoger. Decía don Juan, aceptar sin aceptar y negar sin negar. Otras contradicciones aparentes, ¿no? Un guerrero acepta sin aceptar y niega sin negar. Sin, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien habla, quizá yo me puedo acercar y verlo a los ojos y escuchar el tono de su voz y sentir la esencia, como lo que dije al principio de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Y permitirme ver eso, sentir eso y decidir entonces si para mí es valioso eso, si tiene un efecto en el crecimiento de mi conciencia o si me aleja y entonces ya puedo decidir. Ujú. Ese es, esa es la vara de medida con la que un guerrero mide y decide y acepta o rechaza cualquier cosa o cualquier mensaje. Y cada uno de nosotros es responsable de aceptar o rechazar en ese sentido. Lo que no se puede hacer, es decir, ese no sirve, esa sí sirve, ese miente, ese no miente. Ujú. Sin que el otro, el que está preguntando, haya tenido la experiencia de ver eso, porque entonces simplemente nos estamos enfrentando al ego de esa otra persona que está juzgando, ¿no? Un guerrero no juzga, un guerrero se acerca, ve, compara, siente y después decide. Ujú. Esa es la cuestión. Entonces, para terminar, en esta fiesta de la conciencia, queremos invitarles a no solo a que sigan enviando sus contribuciones, sino a que
compartamos aquí y ahora, por un instante, el simple deleite, el simple deleite de sentirnos acompañados por el otro y de sentirnos apoyados por el otro. Aquí y ahora, en el futuro, no sé, pero sentir este apoyo energético, este apoyo de intento en el que estamos en el mismo camino, en la misma dirección, así sea por un instante nada más, ¿ah? Y abrirnos esa posibilidad. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Con gusto. Después vamos a abordar el otro lado, más profundidad, el lado de el disfrute de todo, que es el mayor logro de un guerrero, ¿no? Que es un poco de lo que platicamos con Pilar en el podcast. Ok, entonces, si no hay ahorita ninguna pregunta, las esperamos en el grupo y mm, creo que sería todo por ahora. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todas y a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, Luciano, por tu Gracias. impecabilidad, por tu entrega, por tu transparencia. Gracias. Siento que esto hace resonancia con la parte de uno que está sana, que está surgiendo allí, mientras el otro está echando vaina, el oponente. Pero es maravilloso porque hace que se despeje las nubes que están allí. Se queda como un día soleado. Gracias por permitirme sentir ese día soleado. Gracias a ti. Qué linda. Bueno, un abrazo entonces. Gracias, Pilar. Nos vemos la próxima y nos vemos en el grupo. Que Adiós, estén muy gracias, bien. hasta pronto. Chao, chao.